Pueden pasar, vamos a la primera o lugares, permita, digamos, mayor proximidad en esta conversación, sin ese temor de nuestro conferencista. Visto a profesores oficiales del Instituto de transmitir nuestras a este instituto en particular, la bienvenida, es parte de Tapia. Pues bien, Juan Manuel Ayerce se ha desempeñado en Nueva York en 1990, 10 años. Luego se dedica a Dominicana, a la democratización en la República Arada y en colaboración con el Poder Constituyente, democracia, sobre educación, que convoca es conocer que nos encontramos ante los. Y bueno, y esta nueva reconfiguración se llama reconfigurar, lo que nos transmite es no solamente digamos, la lógica de esta perspectiva de horizonte, la metodología histórica militarista de esta presentación, pues también ya en su momento. Muchas gracias. Para que tengan una idea, el pizarrón, los alcances que buscan, según los gobiernos, están ligados un poco de dos temas más, nos alcanza tocar el tema de la batalla. Bueno, de estos gobiernos, con la excepción de Venezuela, en medida de los demás países. Ecuador, pues ahora lo que en todos estos gobiernos realmente tocaron fue iniciar un proceso pues, que anda muy pero es posible hacer una revolución capitalista. Esto es lo que plantea Cortados, creo que es la búsqueda por la división. Vamos a ver entonces esto de las a nivel de la preventa en 1919 2016. Esto diríamos que Tabaré Vázquez, como dije anteriormente, culmina estos gobiernos una reacción a los años 80. Esa vez se implementó una serie de economía y darle todo el papel, que no fue solamente para aceptar esta denominamiento central que buscaba que en esa época ya y también por Europa del mercado y dejar el estudiar no eran los países que competían entre sí. Entonces yo planteo que a medida de reacción se da precisamente en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ese gran problema. Hubo 3 días, no solamente que se el Caracas. A Carlos Andrés Pérez regresaba de hacer lo que hubiese que hacer. Bueno, mátalo y después averiguamos. Surgen en la región, surgen en reformas liberales, volveré el precio de las materias primas que portaban una espiral de aumento de los precios de política, distribución. Es el momento también cuando China comience esa primera ola más radicales. En ese sentido, buscaba hacer eso, pero no, lo que se hizo un programa de redistribución, un intento de agresivo para Venezuela, el gobierno, cuando hubo el golpe de Chávez, todas las refinerías de Venezuela, estaban códigos, las claves para operar en Estados Unidos sobre Venezuela, comenzó a ejercer un análisis como la OPEP, y más grande incluso que la reserva de las pequeñas embarcaciones en las últimas 2 semanas, porque se ha y es que con ellos pretenden detener, y en menor medida por la frontera sur, naval de Estados Unidos, y Pacífico hacia México y posteriormente realmente no es de perseguir barcos. Lo que quiero señalar es que de China de llegar a nuestros Estados Unidos hoy día y por ejemplo en el caso de México es el caso de Lula en los movimientos populares que lo había claramente en Brasil en 2003 y no solamente era la cuestión de no fue reprimiendo se fueran apartando los progresistas. Lo mismo ocurrió en Bolivia, su vicepresidente Álvaro García en los medios. Era una serie de amenazas, el movimiento hacia el socialismo, el partido de estas personas tuvieron al movimiento de que Evo no le nombramiento en Bolivia, donde no le permiten
La primera ola y de problemas que han habido. De hablar un poquito de la segunda ola. Resulta que de entrada en una situación de precariedad, mapa en 2014, una puerta para que por ella, Generación Nacional, posteriormente se creó un partido movimiento, un líder como Andrés Manuel, cuando estuvo en el PRD, y va construyendo, eso permitió, ¿verdad? Le llamaba antineoliberal. Actualmente estamos en otros lugares que aparece esa nueva ola, el otro, la ola, aquí vemos, se llama Dúo Orsi, Uruguay, y a esta nueva ola de la anterior. Una cosa muy significativa, más moderado. Aparecen ellos es que no tienen que llevar a cabo el plan de cambiar la que paró estando el desafío que ella encuentra. Lo forzaron a salir de la moderado, también moderado, el presidente Donald Trump, pero de todo de Petros, al igual que nosotros, a que sean más radicales, mucho menos radical en esta problemática. En la parte, ¿cuáles han sido las consecuencias de la ley en Ecuador? En Ecuador era muy significativa, comunista, y Ecuador, la CONAI, de Correa y la CONAI, porque ellos de algunos programas sociales estaban represas y se construyó una en los Andes del ramo de agua que podría caer con acuerdo, ¿no? Lo que se procuró porque estos movimientos, cero hambre en Ecuador, en Bolivia, incluido, se preocuparon. Rey Beto en su Expura misión, donde abordaron un consejero del programa Cero Hambre en Brasil, que se ha bajado la pobreza. En Brasil fue valorar bien esto en México, avanzando en los años 60, importante esto, ¿no? Ese cobertura para la CIA, batistas con ello, ¿no? Entonces, sector dentro de la Iglesia Católica, entonces hablaron de crear programas de lo que Andrés Manuel estuvo hablando, que dijo, nada humano me es mejor, y Bolivia se comienza, estos programas aún llevaron a cabo los proyectos, incluye también niños, etcétera, etcétera. Algo que ustedes conocen muy bien, que canciones que no alaban se dice y TV Azteca. Y esto tiene que estar, los que se han nombrado, el jefe de Montezuma Barragán, sí, a implementar, ¿verdad? Una Leticia Ramírez, y transformación educativa, de hacer una de América Latina. Ante esas, la derecha se da cuenta de lo que está pasando. 2018-2022, Nayib Bukele de El Salvador, a esa primera dos opciones de la democracia, y que tiene a esto se añaden los cambios en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos para que no la arresten. De una Suprema Corte. El caso de Cristina Kirchner, que está la famosa guerra judicial. Esta guerra judicial por toda la región. Y el tema más que quería tocar es la batalla desde América Latina por toda América Latina. Esta fue la 100 años de soledad en México, ¿no? Pero como pensador es otra cosa. Ofrecía, era latinoamericana. La música popular, y claro, también México. La identidad latinoamericana, por lo menos a esta batalla se implementó lo del Instituto, un sector de la Iglesia Católica, un sector minoritario, pero bastante América Latina, que fue en 1968, se hizo en Río, en 1900, compromiso de los cristianos, particularmente ya de que viene acompañada de lo que mencioné, donde el individuo y sus rurales, hay mucho esto en la región, es decir, ahora, hay retos, y que no es una cosa que viene de la actual, es una cosa, ¿no? Porque no se distingue, lo dejamos aquí, y en las preguntas podemos pensar en esta lógica comparada progresistas, ¿sí? Eso nos respecto a lo que podemos observar en esta presidentes en América Latina estatales en torno a esto. Las exportaciones, sumamente importante, ¿sí? Es una referencia mucho más reciente, ideológica y política, y las políticas de, también profesan y difunden
esta América Latina y en México, las fronteras como alternativas ideológicas. Pensarlo no solamente como han tocado o que transversalizan el conjunto. La palabra a investigador adscrito a este instituto, no solamente en Oaxaca, sino a la bienvenida que le damos. La verdad, fascinante, ¿no? Es desafía bajo que deriva de bajo este tema y con revisando y escuchando reacciones en un buen sentido. Me llama la atención el papel, el declive, el escenario que teníamos sobre Estado en el país desde los inicios del tiempo, por supuesto, y también de lawfare, de 8 horas a Lugo, en que hay que... Me parece que es otro tema que emerge. ¿Cómo se da el cambio político? Nada de triunfos de izquierda o de militantes, se da de ciertas rupturas de las democracias. Me parece que es una cosa que bien, como gobiernos que toman el capitalismo, ¿no? No está, entonces, también izquierda muy dependientes del Estado latinoamericanas fueran renuentes, más fiscales, ¿no? Que también se menciona esta imposibilidad de una de reforma. También el problema de teorizar de estas experiencias de estos gobiernos en América Latina. En México estamos justamente señas las experiencias, el tema de los gobiernos progresistas en América Mexicana, de la particularidad mexicana. Uno se da cuenta de que no tiene un pelo de originalidad, ¿no? Esta forma, este papel del liderazgo que estuvo en Brasil, con Lula, se me van otros elementos, pero están ahí. O sea, incluso la pregunta es si AMLO estuvo leyendo. Y ahí la prendieron gobiernos progresistas de América Latina que le dé, porque a lo mejor la economía mexicana, muchos gobiernos progresistas en América creo que se fue a las nubes chavista y como ese prima, su economía es más diversificada. Aquí, bueno, habría que mencionaba Emilio, ¿no? Parece que antes de que triunfara Morena y las élites partidistas presente desde hace más hacia Oriente, por ejemplo, condiciones que explican que nos tardamos. De hecho, yo lamento nuestra propia experiencia y sin de la primera ola de las experiencias de la primera. Déjenme ver qué es la primera. Veamos ahí lo que es nuestra propia experiencia, poder comprender mejor el tiempo. Y esto que pone el sismo podría insertar en condiciones estructurales este amasijo de aquí al auditorio. Hacer como otras transmisiones. Adelante. El mismo concepto de progresión entendería como que socialista en Uruguay y hay que seguir el modelo de la revolución reprimido, encarcelado, la idea más de un modelo más, ¿no? Movimiento al socialismo. Estamos hablando de la tradición de Douglas, muchas limitaciones, no han podido el progresismo, digamos, de la cosa paulatina, que cada país tiene desde cada país es distinto, fundamentalmente. Eso es lo que parece su característica de la que tenía hace mucho el petróleo. Creo que hay que ver qué pasa con la política. El tema político, creo que se puede identificar que en México, Andrés Manuel, en 2005, estamos a 20 años que han jugado tipo de liderazgos, Maduro, la reelección. Pero ¿cuál es el papel de instituciones para perpetuarse? Pues es por qué ha fracasado el movimiento, ¿no? Prácticos no quieran perpetuarse en misiones y el movimiento por el tema de las supremas cortes de justicia de las élites de las que está el poder judicial
en América Latina. Tenemos muy claro el caso de Bismarck, que se hizo en otros países, un periodo de pues, cambiar al respecto. No va a ser el cambio de sociedad, sino es porque en el mismo momento en que Hugo Chávez, además que decidió que no es el socialismo, bueno, la 4T tiene política, centrar, digamos, las ideas, sí, tienen una función, pero esas cosas, el que no lo hizo antes, pero ese sería un poco el panorama tan amplio que nos ha dado. Eric Morales, respecto a tienden a votar por la extrema derecha. ¿Por qué el Instituto de Formación Política no? ¿Será acaso el freno que pone toda una reforma educativa en este? Pero no es tan fácil, ¿no? Definir qué es progresismo en primer lugar, proyecto neoliberal, ¿no? Que nada tiene que ver con. Guadalupe, una de las características, bueno, que para estas tendencias de América Latina, de la clase obrera, había toda una efervescencia política, precisamente el progresismo a México, se desarticulan las medidas que se están tomando, medidas neoliberales de la educación pública, ¿no? Como continuidad en este tipo de movimientos, ¿no? De resistencia. En cualquiera, una de las, particularmente de la derecha nuevamente, no transforma nada y que el no funciona, la izquierda no funciona, tomando las demandas de la legislación, ¿no? El doctor Tapia, sino que había una coyuntura política que permitió con López Obrador que le permitió de Peña. No digo que toda la burguesía en los países, en Ecuador, hacia ese lado se inclinan los gobiernos. Es sorpresa si nos damos cuenta que la política económica, que el curso, ¿no? Mi pregunta, mucho menos leninista, que los gobiernos que se dicen o que llaman bueno, progresista. Yo las políticas que la 4T hay presidente de Pemex que va a implementar la migración y así, de un gobierno progresista. Una tendencia tan a la de hola, buenas tardes, pues yo soy Dulce, o desde AMLO hasta Claudia, en el mismo camino que caminó la derecha, ¿no? O cosas que siguen siendo de derecha, ¿no? Para darnos además, haciendo que sería otro discurso más y hemos tenido éxito ya, fundamentales, hemos logrado motivar, acercándonos a un tipo de derecha en América Latina, el progresismo, y Víctor Raúl, la propuesta que surgió de la revolución pueda dar alguna respuesta. Díaz, un oaxaqueño, un editoriador mexicano, en México, haya sido como haya sido, creada en Estados Unidos. Proyecto que México tenga un desarrollo plan México en ese vínculo comunístico. ¿Para qué es entre Estados Unidos y Europa? O sea, tenerse clara con relación al plan, ¿no? Eso es un problema fundamental, cerca del 80% de los de México. El estado donde yo he vivido mucho tiempo, el 40% del producto. ¿De dónde viene la mayor parte del vuelo que llegan diarios con turistas? Y hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos y México, cuando estaba Estados Unidos, enviaron ejército a México, en distintas áreas del país, de los miembros de la gestión del neoliberalismo, de todo ahí, el mismo Cedillo. O sea, a la hora de analizar otra cosa. ¿Por qué votan por la derecha de América Latina y donde hay un voto sí, el proyecto de Lula que decía de Lula nunca terminó la prepa? El punto es que votan por la derecha, ya bien sea, ¿verdad? Los 13.5 cambiaran, ya quizá vaya la politización práctico en sus inicios. Ahí hay un problema que la clase trabajadora en América Latina, la clase trabajadora industrial era un sector con el neoliberalismo es que se acta en la prensa. Cuando hablo de sector del gobierno, o sea, estamos hablando de clase media, no estamos hablando de lo que está en el sector medio en las asociaciones civiles, la desigualdad. Pero ¿cuánto queda bajo el umbral soterrada o informal, como se dice? De proletariado hemos pasado a precarizar a nivel regional
Porque la clase trabajadora hay que verla, se puede usar es el precariato. Y esto por la derecha, ¿no? Es de la propaganda que se difunde en el teléfono cuando estamos en clase. En China, en Estados Unidos, en Japón, y yo pienso que es lo segundo dando la clase. Esto es un elemento, y ahí incluso la dominicana es un perro real. Entonces, a través del teléfono llega, es muy complicada, ¿verdad? Lo hemos vivido en Venezuela, de los denominados progresistas, ¿no? Porque están proyectados. Si se quiere transformar la sociedad, ¿qué se hace? Por ejemplo, donde hay una universidad. Y esa casta de universidades, tenemos que ser y en vez de estar echándole la culpa a otros, sería algún lugar donde pasan las generaciones. Entonces, aquí la historia mexicana. Eduardo, como dice, tu duda es que cuestionamiento de cómo no solo nosotros, es decir, los propios progresismos, no sé, el filósofo, en fin, que nos da cuenta de que cambian las perspectivas. Y que me parece con Rota, el progresismo para mí expresa una de incluso cuando no de la discusión. Una derrota que se expresa formar de otra manera. ¿Acaso? Y ahí no se dice con errores personales, no con errores de modelos, sino los puede seguir subsistiendo en la medida en que tú, pues, que guerrillero, yo no lo estoy defendiendo, no se consigue un fracaso en sí mismo, sino eso por una parte. Entonces, me parece es lo más que se pueda, un capitalismo de evolución, ahora ya tampoco hablamos de lucha. Tú decías que hubo un distancia, al menos yo lo tenía muy claro. En el caso de la segunda, yo al menos no me queda muy claro, ¿no? Cómo están los movimientos populares. Me parece que más que movimiento social, porque llaman las elecciones y ya no quería depender de los partidos, bueno, se llama un movimiento electo popular, social, con un gobierno de democracia, pero en los discursos de estos días de mejoramiento de las condiciones de vida, esto que llamas en términos de, pues también se habían prometido otras cosas. Es evidente que había un distanciamiento cuando está la continuidad, esto es lo último que voy a decir, nada más el Estado, o sea, si bien el Estado, el poder político, sirve para preservar la doctrina. No cambiar quizás demasiado la estructura judicial, desapareció, ¿no? Un instrumento capaz de. Hay que pensar si hicieron, no pudieron o traicionaron y no una herramienta. ¿No? Pues nada más, eso fue de López Obrador, que fue lo que me nace. El comentario que tenía va relacionado anteriormente, no se cambia ni siquiera la estructura económica hoy en día, pero ni siquiera cambian estructuras. O sea, por ejemplo, pienso en Oaxaca, donde la complejidad social, o impacto social de esas comunidades que está aquí. Entonces, estas personas que llegan durante mucho tiempo, después de las complicaciones tanto económicas como sociales, digamos, definir, o no sé qué también esté, pero pues, al no lograrlo, porque la política, la agenda internacional y llevado a través de la mujer, que busca regresar a un modelo keynesiano a la derecha, para como un doctor es ser carismático cuando ese trance de poderes en este momento busque rey. Mi inquietud es la etapa de progresismo, mi inquietud también, obligación, o vamos a establecer lo que es el progresismo. Y gracias. Reacciones de este lado. ¿No? No hay gobiernos de izquierda, reacciones élites, se agitaron, e incluso derrocamientos que revelan cambios en de la primera ola. Miren, yo justamente, si hay elementos comunes, registraron procesos constitucionales. No es solamente trayendo de vuelta al Estado, Manuel. Segundo, la fuerte personalización, la nacionalización, como le hablé de la primera ola, activismo, es AMLO, es la 4T, en la primera ola de progresismo, aquí así como para una, la gente desencantada, haya el giro a la derecha,
izquierda, de derecha y otra vez de los políticos. Izquierda, derecha, otra vez económico. No es verdad. La 4T, como dije, sobre el mercado, en unos periodos más de liberalismo, ¿no? También el problema de América Latina es al poder. Como a este juego, problemas estructurales de desigualdad es al poder, ¿no? Entonces, Antes de cerrar esto de lo que hemos escuchado, analizando cada uno de los temas que ser, tenemos nuestros propios marcos articulándolo en categorías analíticas que hemos tenido del modelo, si nos pedimos acción, que tiene en términos también de recuperar. Pero también por otra visión que sugiere cortos y las coyunturas cientistas, digamos, porque, bueno, realización, ¿sí? Y bueno, y colocando los acentos, ¿sí? Y bueno, que tal vez no tenemos el tiempo de que, pues, los cambios son, no resulta todavía suficiente identificando tal vez algún modelo, tratando, digamos, otro conjunto de temas, gratización del régimen, ¿sí? Denominadas progresistas, sino a una cuestión que pretende un poco a pensar más en términos no de... Y bueno, y eso tal vez que se especifica, digamos, en países en donde pues podemos encontrar que están saliendo de la pobreza, ¿sí? Es una alternativa viable, incidiendo, digamos, en la redistribución. Me parece sumamente importante, digamos, los procesos culturales, incluso gradualidades, y la revolución de las conciencias de lectura asistencial, que no puede generar procesos y acompañada por un, lo dejaría allí, son varios temas. En otra ocasión que podríamos decir que la 2019 hubo que y le pusieron la paz a la vida. Han tenido un gran movimiento contra la corrupción, dos de ellas a nivel nacional, previo a las elecciones. Personas en un país de 10 millones, a un lugar, o sea, va a tener un elemento, ¿verdad?, a tomar con relación a los gobiernos progresistas. Mucho gusto escuchar su mente. Eso es muy importante que planteó Manuel. En vez de ver el Estado como un campo de batalla, donde